Hola mis amigos, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. En todo, dad gracias. Gracias a Dios por todas las cosas que Dios, en la persona del Espíritu Santo, venga a abrir el entendimiento, o mejor, los entendimientos de las personas para que ellas puedan entender, comprenderlo, tener atención para con su voz, su palabra, su sabiduría, para que entonces las mismas vengan a recoger el fruto de la obediencia a la voz de Dios. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Todo lo que Él hace es bueno, es perfecto. Él es grande. Él no tiene ninguna culpa de haber hecho al hombre, al ser humano, a su imagen y semejanza. O sea, con perfección. O sea, el hombre era perfecto, y no solamente el hombre, sino la tierra, el cielo, todo era perfecto. Todo era perfectísimo. Los animales, todo, todo, todo. Todo era con perfección. Y Dios colocó toda su creación a disposición del ser humano. El ser humano es la obra prima de Dios. Pero lo más importante, cuando aquí en la tierra, lo más importante fue y es el ser humano con perfección. Él no tiene culpa de dar lo mejor que él tenía para este hombre. Y este hombre volverse contra él por una cuestión de desobediencia, de rebeldía, de desatención para con su palabra, su santa palabra. Y como Él es perfecto, es justo, ¿cómo podría el justo, aquel que es luz, convivir con aquel que vive en las tinieblas o que se entregó a las tinieblas, a la rebeldía? No. ¿Cómo es que él podría tener comunión con alguien que se alió al enemigo, al archienemigo de él, que fue Lucifer? Entonces, Dios no tuvo otra alternativa sino que expulsar a ese hombre del jardín de la perfección, de la plenitud, el jardín de Dios. Y entonces el hombre, lejos de él, comenzó a irle mal. Y hoy nosotros hemos visto lo que ha sido el mundo, la sociedad. Nosotros hemos visto, usted que está participando en este instante, usted que, caramba, dio toda su fuerza para casarse, constituir su familia, usted constituir su familia, su casamiento maravilloso, pero cuando vinieron los hijos, entonces estos hijos que eran una belleza de inocencia cuando niños, pero después de que ellos crecieron, se indignaron contra usted. Y ahí, ¿qué usted puede hacer? Nada. Nada, obispo. Yo no puedo hacer nada. Yo he luchado por mi hijo, por mi hija, pero no van. Pero mire, preste atención.
Preste mucha atención. Yo tengo una bellísima noticia para usted, que ha luchado. Todos nosotros hemos luchado. Usted, yo, todos nosotros luchamos. Luchamos por nuestros seres queridos. Todos nosotros sentimos tristezas por causa de los seres queridos. Pero, ¿qué es lo que uno puede hacer? ¿Qué es lo que uno puede hacer? ¿Cambiar la cabeza de ellos? No podemos. Esta es una cuestión solo de Dios. Solo Dios puede hacer esto, porque fue lo que sucedió con nosotros. Solo Dios. Solo Dios para ayudar mi mente. Caramba, caramba. Gracias a Dios. Lo que Él hizo y ha hecho conmigo, nosotros hemos intentado pasarles a ustedes. Toda riqueza que Dios nos ha dado, nosotros hemos transferido, intentado transferir para todos, así como Él nos ha dado, nosotros también intentamos pasarle a las personas. Pero, ¿quién tiene oír? Pero, ¿quién tiene oídos para oír? Que oiga. Pero vamos a una noticia buena, gloriosa, magnífica. Nosotros ayer hablamos al respecto. Nosotros hablamos al respecto de lo que Jesús habló. Jesús dice, mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo también. ¿Qué quiere decir? Dios, Él trabaja en todo momento, 24 horas al día, en nuestro tiempo. Él y el Hijo trabajan. Ellos trabajan. ¿Y en qué trabaja Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan. Trabajan. ¿En qué ellos trabajan? ¿Qué es lo que usted cree que Él trabaja? ¿Será que Él trabaja para tener un salario, pagar sus cuentas? No. Él planta para luego poder recoger, comer. Dios es el principio y el fin de todas las cosas. Todo comienza con Él, todo acaba en Él. Si usted y yo, todos nosotros, percibimos que hay detrás de las palabras del hombre que más sufrió en la faz de la tierra después de Jesús, claro, Jesús fue el que más sufrió, pero Él sufrió horrores. Fue Job. Cuando uno habla de Job, uno dice, la paciencia de Job. La paciencia de Job. Pero vamos a ver aquí una palabra que Dios habla, que muestra y tiene todo que ver con el trabajo de Dios. Tiene todo que ver. Job es un ejemplo de fe. Él no conocía a Dios, pero él era temeroso a Dios. El propio Dios dice que Job era un hombre íntegro, recto, temeroso del Señor y que se desvía del mal, huye del mal. Entonces, vea que el propio Dios consideró a Job una persona perfecta. Solo que Job, a pesar de ser perfecto en su vida, en su carácter, en su vida personal, delante de sus hijos, su familia, Job tenía un problema. Él no conocía a Dios, que es lo que sucede con muchas personas religiosas. Ellas son religiosas, son bondadosas, hacen caridad, son personas que hacen el bien, pero no conocen a Dios. Y cuando no se conoce a Dios, entonces no se entiende Dios. ¿Usted no conoce?
alguien conoce, usted solo va a entender a Dios cuando usted lo conozca. Es mi fe, mi creencia. Y esto tiene todo, pero tiene mucho que ver con usted que está sufriendo, que está padeciendo. Yo estoy aquí citando al hombre más sufrido como nosotros, Job. Job era un hombre sufrido. ¿Por qué? Porque él era el hombre más rico del Oriente. Él tenía salud, él tenía una familia magnífica, maravillosa. Él era uno de los sacerdotes. Él era el sacerdote, porque siempre que sus hijos estaban en fiestas, él hacía sacrificios, oraba y le pedía por sus hijos, para que Dios perdonase a sus hijos, porque ellos podrían haber cometido esto de alguna forma. Job era un hombre de Dios, pero no conocía a Dios. No conocía a Dios. Es lo mismo que Asaf. ¿Se acuerda que hablamos de Asaf? Era el profeta, pero él no servía a Dios hasta que él entró en el santuario del Altísimo. Ahí la vida de él cambió, y así es la vida de cada uno de nosotros. Ahora, a veces, el ser humano cultiva una religión, es sincera en su religiosidad, pero ella no conoce a Dios, y es por eso que ella sufre. Job, entonces, fue probado. Dios, él permitió que el diablo viniese a probar a Job para que nosotros pudiésemos saber cómo Dios trabaja, cómo el diablo trabaja y cómo reaccionan las personas que son beneficiadas y que también son perjudicadas. Aunque sea por Dios son beneficiadas, por el diablo son perjudicadas, son destruidas. Entonces, Job era un ejemplo claro de una persona que, a pesar de no conocer a Dios, él era íntegro, recto, temeroso del Señor. Él era temeroso de alguien que no conocía. Él se desviaba del mal. Entonces, él era próspero, tenía hijos, una mujer maravillosa, una familia perfecta, no le faltaba nada. Pero cuando el diablo llegó a la presencia de Dios y Dios permitió eso para que se deje escrito, registrado, para que nosotros, los seres humanos, viniésemos a ver y a reflejar nuestra vida en el caso de Job. Job estaba sufriendo horrores. Dios sabe, y él también sabía. Job no conocía a Dios. Él tuvo sus amigos que vinieron, hablaron con él para consolarlo, pero estorbaron más. Aún así, Job mantuvo su integridad, su temor para con Dios, aún sufriendo, porque desde lo alto de la cabeza hasta la planta de los pies, él quedó lleno de heridas. Él olía mal. Él era un hombre así, digamos, era como un leproso. Estaba podrido por fuera, por su cuerpo. Tan sufrido era él que la mujer de él, la propia mujer, la esposa, tan querida, llegó hasta él y le dijo: maldice a Dios, hable contra Dios y muera de una vez, para no quedarse viviendo así. Es mejor morir que vivir así, le dijo ella a Job, en otras palabras. Pero Job, porque temía al Señor, él pensaba así. Nosotros recibimos el bien de Dios, ¿no vamos a recibir también el mal?
Él pensaba que el mal también venía de Dios, que es lo que sucede con la mayoría de las personas que no conocen a Dios. No conocen a Dios y hablan barbaridades. Crean filosofías satánicas inspiradas por el infierno. El bien viene de Dios y el mal también viene de Dios. ¿Cómo es que puede? Eso es absurdo. No entra en la mente de una persona inteligente aceptar este tipo de teorías. ¿Cómo es que de una fuente que lanza agua dulce va a lanzar agua salada también? No hay cómo. Un árbol fructífero da frutos buenos y también da frutos malos. No hay condición. Entonces, Dios es bondad, grandeza, misericordia, compasión, paciencia, tolerante. Dios es grande y es misericordioso. Él es misericordioso. Él perdona la iniquidad de las personas que reconocen sus iniquidades y las confiesan. Cuando la persona confiesa la iniquidad, Él la perdona. De gracia, solo hablando, yo reconozco que pequé, que erré, listo, la persona es perdonada, pero si la persona insiste en vivir en el pecado, en la iniquidad y no quiere arrepentirse, no quiere contar con Dios, ella va a sufrir. ¿Por qué? Porque es el precio de aquello que ella pagó. Ella plantó. Uno recoge hoy lo que uno plantó ayer y vamos a recoger mañana lo que hemos plantado hoy. Todo depende de nuestra mente, de nuestra sabiduría. Entonces, Jesús dice, mi Padre trabaja hasta ahora, yo también trabajo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo es que Dios trabaja? Piense conmigo. ¿Cómo es que Dios trabaja? Nosotros sabemos cómo trabajar, pero ¿cómo es que Dios trabaja? Dios trabaja insistentemente. Él se hace presente junto a todas las personas sufridas, de todas las personas que existen en la faz de la tierra. Él mira, Él ve, Él siente el dolor de aquellos que sufren y Él siente el dolor de los que lo rechazan, de los que hacen poco de Él, porque se aprovechan de sus beneficios, porque se aprovechan de el sol, del aire, del oxígeno, de las frutas, de lo mejor de esta tierra, pero aún no creen en Dios. Entonces, Él está presente en todos los lugares. David dice que Dios es sufridor y por eso Él trabaja. Yo diría, trabaja doble. ¿Por qué? Porque Él sufre por causa de la criatura que Él creó, el ser humano, que es el más complicado. Pero Él está presente en todos los lugares para inmediatamente operar. Él trabaja, sí, edifica junto de aquellos que están sufriendo. Y Él espera, Él aguarda que ellos vengan a decir, Señor, ten misericordia de mí. Señor Jesús, ayúdeme. Solo eso. Perdóneme, Señor. Inmediatamente Él viene al encuentro de esa persona. Y Job, él tenía sus amigos que lo acusaban en todo momento. Y él mantuvo su integridad, su fe en ese Dios desconocido. Yo digo que Job no conocía a Dios, porque él allá adelante en su libro, él dice, yo oía hablar de ti, pero ahora yo te conozco a ti, yo te veo. Ahora, después que Dios se manifestó para con él, ahí él dice así, mire,
en el auge de su dolor, su sufrimiento. Él dice así, preste atención que esto es fuerte. Usted que está sufriendo, usted que está angustiado, por cualquiera que sea el problema, el dolor, la pérdida de un ser querido, usted que tiene un ser querido sufriendo, enfermo, desanimado, queriéndose matar, usted que tiene un familiar, en fin, que está y usted sufre ¿por qué? ¿Cuál es la persona que tiene un ser querido que no sufre por ese ser querido? ¿No es verdad? Pues bien, Dios es sufridor y Él sufre. Y Job dice así para aquellos sus agresores. Él dice que Dios, el Dios que habla al sol y Él no nace. Dios habla, solo habla. Él no usa ni las manos. Él habla al sol y el sol no nace. Es muy fuerte eso. Vea el poder de la palabra de Dios. Y Job habla así. Presta atención. Los amigos le decían a él, oh Job, usted tiene que haber hecho cosas erradas, usted debe haber pecado, debe haber hecho esto. Los amigos, digamos, ¿qué amigos? Pero venían a acusarlos. Pero Job dice, es que el Dios, el Todopoderoso, aquel que habla al sol, y el sol no nace, es que Él pasa por delante de mí. Él pasa por delante de mí y no lo ve. Y vuelve a pasar delante de mí y no lo siente. Vea qué profundidad de palabra, qué belleza de palabra, qué belleza de mensaje. Este mensaje aquí es como un guante perfecto en la mano. Usted ve, es que Dios pasa delante de mí y no lo veo. Y vuelve a pasar delante de mí y no lo siento. Vea solamente. ¿Es esto lo que Dios hace con usted que me está mirando? Usted que está sufriendo, usted que está en el dolor, en el desierto que está pasando, usted no ve a Dios. Usted no ve a Dios trabajando. Usted no siente a Dios trabajando. Usted no toca en el Dios que está trabajando, pero Él está trabajando. Jesús dice, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Yo también trabajo. Él está ahí con usted, amiga, amigo. Usted, como dije ayer, usted no precisa de mi oración para alcanzar. Usted no precisa de la religión, usted no precisa de nadie para alcanzar a Dios porque Él está ahí con usted. Aún usted viviendo en pecado, lleno del estiércol de este mundo, pecaminoso, pero Dios se encuentra ahí con usted. Usted no ve, usted no siente, usted no toca, mucho menos yo. Yo no siento a Dios, yo no veo a Dios, yo no toco a Dios, pero yo no preciso tocarlo, ni sentirlo. Yo no preciso verlo para creer que Él existe cuando todas las mañanas, todas las noches, en las tardes, cuando yo veo al sol nacer o ponerse el sol, cuando yo miro a los cielos, veo a las estrellas, cuando yo miro
para el mar, cuando yo miro para los montes, las flores, los pájaros, los animales, cuando veo las criaturas de Dios, yo veo a Dios. Yo veo a Dios. Un niño engendrado en el vientre de su madre, y cuando ese niño nace, inocente, purísimo, santísimo, aquel niño es perfecto. ¡Qué maravilla! La sonrisa de un niño. ¡Qué belleza! ¿No es verdad? Usted, que es madre, padre, usted sabe lo que es el placer de ver a un niño crecer ahí con su sello, dándole su pecho. Usted saca de usted para darle a él. Entonces usted está trabajando 24 horas por su hijo, aún no estando presente con él, teniendo que ir a trabajar por algún momento. Usted está presente en sus pensamientos, están en él. ¿No es así? Es esto lo que Dios hace. Dios está ahí con usted. El Todopoderoso, aquel que habla al sol, y el sol no nace. Él está ahí con usted. Y Él habla. Jesús habla. Jesús habló y continúa hablando. Venid a mí, todos, todos. Si son 8 billones, 9 billones de seres humanos, Él dice, venid a mí, todos vosotros que estáis cansados de sufrir, sobrecargados, y yo, Jesús, yo los aliviaré. Venid a mí. Mi amiga, mi amigo, tal vez usted piense así, caramba, el obispo tiene más contacto con Dios que yo. El obispo tiene más proximidad de Dios que yo. Mentira, no, esto no es verdad. Yo tengo tanto acceso a Él como usted. Usted tiene tanto acceso a Él como yo. El problema es que la diferencia es que yo coloco en práctica o busco colocar en práctica todo aquello que la palabra de Él me enseña. Entonces, yo no veo, no siento, ni preciso ver, ni preciso sentir, porque está escrito, Él pasa por delante de mí y no lo veo. Vuelve a pasar delante de mí y no lo siento. Qué cosa gloriosa, mi amiga. Tan cierto como Dios está aquí conmigo, tan cierto como Dios nos ha inspirado a hablar para ustedes, a intentar orientarlo, tan cierto como Dios nos ha usado, Él quiere usar a usted también, porque es esto lo que Él quiere. Lo que Él quiere es que usted venga a glorificarlo aquí en la tierra, santificar el nombre de Él aquí en la tierra, para que Él sea glorificado aquí en la tierra, porque allí en los cielos Él es santificado, Él es glorificado, no precisa. Aquí en la tierra, sí. Aquí en la tierra tiene aquellos tercos, necios que no creen. Entonces, Dios quiere mostrarle a usted la obra prima de Él en la vida de aquellos que no creen. Él quiere usarle a usted, pero para que Él le pueda usarlo, usted tiene que ser compañero con Él, hacer un casamiento con Él, tener una alianza con Él. Usted tiene que creer en su santa palabra. Usted no precisa verlo, sentirlo. ¿Usted cree en esta palabra? ¿Usted cree en esta palabra? ¿Que Él está aquí ahora, en este momento? Pues Él está trabajando. Él está trabajando ¿cómo? Él está ahí junto a usted, esperando a usted decirle, Señor, ten compasión de mí.
Solo eso. Usted no precisa ser santita, santito, religioso. No. Basta usted ser sincera, sincero, honesto, transparente. Basta usted hablar lo que realmente usted piensa, lo que está dentro de sí, aunque usted tenga que reclamar con él, lamentar, como hizo Job. No importa, haga eso. Sea usted misma, usted y Dios, Dios y usted. No envíe recados, no. Obispo, ore por mí ahí. Yo voy a orar, hija. Mi amigo, mi amiga. Yo oro. Pero es usted que está con el dolor de estómago. Es usted. Yo no sé lo que está pasando. Entonces, es usted quien tiene que hablar con él. Yo no puedo hablar con Dios lo que usted está pasando. Yo no sé. Sé que está sufriendo, pero yo no puedo identificar su sufrimiento, cuál es el problema que usted está pasando. Porque es así que yo creo que yo hablo. En la comunión con Él yo le hablo de mis necesidades, de mis problemas, de mis dolores, de mis sufrimientos. Independientemente si yo siento o no siento, no importa. Yo no doy atención para la sensibilidad de mi corazón. Yo le doy atención a aquello que está en mi mente, en mi inteligencia. Dios nos da palabras. Dios nos da palabras. ¿Sabe por qué Él nos da las palabras? Para que nosotros vengamos a pensar, para obligarnos a pensar. Cuando nosotros pensamos, meditamos, es en nuestra mente que Él habla. Y habla que llega al corazón, pero es aquí, en la mente. Job, dirigido por el Espíritu Santo, dice que Él pasa delante de mí y no lo veo, porque Dios es espíritu, y vuelve a pasar delante de mí y no lo siento, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu, es palabra. Entonces, Jesús dice, mi Padre trabaja hasta ahora, yo trabajo también. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer con todas estas informaciones? Usted las tiene que colocar en práctica, no tiene que quedarse en dependencia de A, B o C. No se quede en la esperanza, en la expectativa de que fulano te va a ayudar, o el pastor, el obispo, sea quien sea. No, solo usted se puede ayudar. Es claro, cuando usted viene a la iglesia, y por eso Jesús constituyó la iglesia, cuando usted viene a la iglesia, usted recibe informaciones, usted recibe un aprendizaje de la palabra de Dios. ¿No es esto lo que la Iglesia Universal del Reino de Dios hace? Se lleva la enseñanza de la palabra todo el día. Todo el día trabajamos de lunes a lunes, hablando, enseñando, orientando, exhortando, advirtiendo de la palabra de Dios, para que usted pueda entenderla, entender la palabra de Dios y entonces colocarla en práctica en su propia vida. Fue lo que sucedió conmigo. Yo oía hablar de Dios hasta que un día yo lo conocí. Fue lo que sucedió con Job. Yo oí hablar de ti hasta que mis ojos te vieron, porque Dios vino y restauró la vida de Job y le dio el doble de lo que tenía. Él ya era rico. Él ya era rico y el más rico del Oriente. Pero ahora él estaba doblemente más rico. Doblemente. Y los hijos que el diablo le había arrancado, le había matado,
Dios le dio de vuelta. O sea, Dios trabaja incesantemente para hacer justicia a aquellos que lo invocan. Oh, mi Dios, ten compasión de mí. Y Él tiene compasión. Entonces, Él trabaja para levantar y darle vida. Pero Dios no es mágico, Él no hace magia. Él hace lo que está escrito y aquello que le conviene. Dios trabaja de acuerdo con su propia voluntad. Él sabe lo que es mejor para mí. Entonces, Él me atiende en la medida correcta. No da ni nada más ni nada menos, porque Él quiere hacer la voluntad de Él en mi vida, en su vida, en la vida de todos los que oyen y obedecen sus palabras. ¿Entendió, mi amiga, mi amigo? Entonces, supongamos que usted nos está escuchando, participando de esta live, desde la cárcel, está solo, abandonado, no tiene ninguna otra esperanza, lejos de la familia, sus seres queridos. Ahora hizo algo malo y está pagando, está solo. Caramba. ¿Y ahora qué hago de mi vida? ¿Me voy a matar? No, no haga eso. Porque Dios le dio vida. Él le da vida. Y si usted quita su vida, usted se vuelve indigno de la vida que Dios le quiere dar. Entonces, no haga eso. Dios está ahí con usted para trabajar. ¿Cómo? Para oír su clamor, oír sus lamentos, oír todo lo que usted tiene para hablar, todo. Él está listo. Y Él no solamente oye, sino también viene y responde a su clamor. Y es por eso que usted encuentra X promesas de Dios diciendo: venid a mí, todos los cansados y sobrecargados, clama a mí y te responderé y le mostraré cosas grandes y maravillosas que usted no sabe. Invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Usted encuentra muchas promesas de Dios invitándole a usted para conocerlo. Job, al final, él dice: yo oí hablar de ti, pero ahora yo te conozco, mis ojos te ven en mi vida. ¿Es esto lo que Dios quiere hacer? Él se quiere revelar. Usted está en el hospital, enfermo, confinado a la muerte, desahuciado por la medicina. Usted puede estar desahuciado por la medicina, pero de Dios usted no está desahuciado, por Él no. Él le quiere salvar, Él le quiere ayudar, quiere extenderle la mano a usted, pero usted es quien tiene que hablar. Y si usted no tiene fuerza para hablar con los labios, no hay problema. Hable en el pensamiento. Él oye sus pensamientos. Solo en pensar: Dios, ten misericordia de mí, sin hablar, Él oye su clamor. Y de todos los que lo invocan, y Él perdona. Él es lleno de compasión. Él tiene placer. Yo creo que Dios tiene más placer en perdonar que en condenar. Entonces, mi amiga, mi amigo, vamos a agradar a Dios. Vamos a apelar a Él, pidiendo, clamando. No importa la situación, aunque usted no merezca, no importa. Él
Él quiere que usted manifieste, voce una fe simple, pero verdadera, sincera. Y entonces ahí quedará junto a usted para oír y atender sus clamores. Basta usted usar el nombre del Hijo de Él. Y listo. El Padre trabaja en el nombre del Hijo de Él. Jesús dice, todo cuanto le pidieses al Padre en mi nombre, eso haré. Cuando usted, aún pecador, y se vuelve para Dios y dice, en el nombre de Jesús, yo te pido, listo. Dios va a oír su oración por causa del nombre de Jesús, porque Jesús murió por usted, por nosotros. Entonces, por causa de Él, nosotros somos justificados. Cuando nosotros manifestamos la fe en el Hijo de Él. Es bueno, ¿no? Alguien que venga a golpear en la puerta de su casa en nombre de su hijo, de su hija, usted le va a decir que no. Usted va a cerrar la puerta. Dudo. Si nosotros somos incapaces de hacer esto, ¿cuánto más el Padre Celestial? Aún menos con la palabra que Jesús prometió. Preste atención. Todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amiga, amigo, agarre eso, agarre esta promesa y colóquela en práctica ahora. Y sea bendecido y reciba paz, reciba vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias a Dios. Mañana estaremos aquí de vuelta, si así Dios lo permite. Hoy en la noche, nosotros tendremos la terapia del amor en todas las iglesias universal del reino de Dios, cuando los pastores bien casados que viven lo que predican, ellos van a trabajar para que usted sepa amar de acuerdo con lo que Dios enseña en su palabra. La Biblia dice que la casa y los bienes son herencia de los padres que los hijos reciben. Pero del Señor viene la esposa prudente. Es Dios quien nos da la esposa prudente. Entonces, preste atención. Hoy en la noche, en la terapia del amor, usted va a aprender a buscar esta esposa prudente. Y aquellas que estarán yendo, las mujeres, estarán aprendiendo a ser prudentes para ser escogidas por Dios para sus siervos. Dios les bendiga. Hasta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.